Amén. Yo le invito a abrir Lucas 24, versículo 19 dice: y entonces él le dijo, ¿qué cosas? Esa es la pregunta del Señor Jesús. ¿Qué estaban discutiendo estos discípulos que iban? Iban camino, desesperados, como camina la sociedad hoy, desesperados, sin ver, sin escuchar. Ellos habían perdido la esperanza de estar en el fuego. ¿Cuántos cristianos hoy pierden la esperanza de estar en el fuego? Dios no va a hacer nada si tú no te mueves por fe. Dios no va a hacer nada si tú no das un salto de fe. Amén. Dios está esperando que tú hagas el salto de fe y Él va a poner su mano ahí. Dios está esperando que tú, amén, entiendas y creas en la restauración, pero te muevas primero a restaurar. Llegar con arrepentimiento delante de la presencia de Dios y confesar que solo Él tiene poder para transformarte, cambiar tu vida. Por eso es algo muy importante, caminar bajo el fuego del Espíritu de Dios, es reconocer. Y estas personas se habían alejado y se estaban enfriando. Por eso el camino a Emaús, ellos iban diciendo, ya perdimos, ya no somos más cristianos, ya no, se perdió el evangelio, ya se perdió, nuestro líder se murió y nunca más va a regresar. Y cuando él se acercó y les dijo, ¿cuáles son estas prácticas que ustedes tienen? ¿Cuáles son estos miedos que ustedes tienen? ¿Cuáles son estas tristezas que ustedes tienen en su corazón? Cuando el Dios de poder sigue haciendo milagros. Y ellos no le podían reconocer. ¿Por qué? Porque ¿por qué no podemos reconocer cuando el poder de Dios está al frente de nuestros ojos? Porque estamos fríos, tibios, y no entendiendo nada delante de la presencia de Dios. Por eso es algo muy importante que usted se despierte. Usted tiene un Dios de poder, de autoridad, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que cura, un Dios que quita los dolores, un Dios que reprende al enemigo, un Dios que reprende las maldiciones sobre nuestra vida, un Dios que nos da libertad. Pero esa libertad viene cuando yo tomo la decisión de ser libre. Cuando yo tomo la decisión de dejar una vida atrás. Cuando yo tomo la decisión que alguien me gobierne. Que hay un Dios que pregunta cuáles son esas prácticas que tienen en su mente. Por eso es necesario, tuvo que venir Él para cambiarles la mente. En espíritu. Por eso la iglesia tiene que venir Él para subirla a su reino, para entender que camine bajo el reino, bajo un poder sobrenatural que está destinado para los hijos de Dios. Pero imagínate, ellos estaban predestinados para estar en el poder de Dios continuamente, pero ellos ya no estaban en el poder. Él los tuvo que traer al poder. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 15 dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Hoy sabe que la iglesia de Cristo camina, porque el que camina con Dios puede suceder esto. Que ella se levante de una cama, de un hospital, que ella se levante de un lugar, que sus huesos se suelten y aún haya testigos que testifiquen eso y que la vieron en la cama y ahora está caminando y está entre nosotros rodeándonos. Por eso ese es el poder de Dios. De ese poder te estoy hablando. De ese poder que levanta a una persona que está desahuciada, que está perdida. La levanta, le da esperanza. Y tú tienes tus dos manos, tus dos cuerpos, tus dos ojos, tus dos oídos. Y todavía no puedes vencer la adversidad. Por eso es algo que Dios te está diciendo. Que te despiertes, pero necesitas el poder de Él. El poder es de Él. Y el poder viene cuando un pueblo reconoce. Cuando un pueblo reconoce, cuando una persona reconoce que hay un poder que todavía no ha invadido su cuerpo, no ha invadido su mente. Porque cuando el poder de Dios viene, mire lo que pasa. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo cosas de esta tierra. Porque estaban discutiendo tristezas de esta tierra. Porque estaban discutiendo todo lo que le pasaba cuando caminaron con el Maestro. ¿Me entiende? Cuando una persona empieza a caminar con el poder del Espíritu, y ese es el pan de vida cada día, esa persona continuamente camina empoderada. Nada le es imposible hacer, porque no lo hace Él, lo hace el Espíritu que está en Él. Y mire lo que dice la palabra de Dios, más ellos, cuando hay pensamiento de tristeza, mire lo que dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y vio que las manifestaciones del Espíritu vienen por reconocer a Dios. Nadie puede tener una manifestación del Espíritu si no reconoce a Dios y no cae de rodillas arrepentido. Desde ahí empieza el movimiento espiritual en la vida de una persona. Desde ahí empieza el cántico profético. Desde ahí empieza la profecía. Desde ahí empieza todas las cosas. Cuando caemos a la presencia de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 17 dice, y ellos le dijeron,
¿Qué prácticas son estas que tenéis vosotros mientras caminaban? ¿Por qué estáis tristes? La tristeza invade el mundo. En el mundo no se sabe ser feliz. El mundo nada te puede dar. Solo añadirte tristeza, fracaso, mentiras, engaño. Mas el poder de Dios nunca te ha engañado. Mas el poder de Dios es uno solo. Es el que levanta paralítico, el que sana enfermo, el que hace milagros entre nosotros. Por eso es algo muy hermoso. Y mire quién lo trae ese poder. Dice, respondiendo uno de ellos, que es llamado Caifás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe que el mundo está en tristeza, que todas las personas están desesperadas? Cuando no tenemos que estar desesperados, ¿sabe por qué? Porque se nos dio un Salvador. Se nos dio a alguien que tenemos que reconocer. ¿Y dónde está el poder? Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19 dice, y entonces él le dijo, Jesús, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, Jesús de Nazaret. ¿Varón qué? Profeta. ¿Quién reconoce a Jesús como su profeta hoy aquí? ¿Quién reconoce a Jesús como su Señor? ¿Quién reconoce a Jesús como su Salvador? ¿Quién reconoce a su Jesús que le da fuerza en sus piernas? ¿Quién reconoce que le da fuerza en sus manos? ¿Quién reconoce que Jesús es el que gobierna su mente? Y mire lo que dice la palabra. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret. ¿Qué fue? Mire la palabra que usó, ¿qué fue? Es como que ya fue, hoy no es conmigo. Y muchas personas están sentadas aquí. Sí, yo sé, pastor, que es históricamente el Jesucristo. Ellos lo hablaron históricamente, no lo hablaron presente. Cuando usted aquí se le presentó presente hoy, esperando su vida, esperando el llamado suyo, esperando que usted esté bajo la manifestación del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en qué. Y sabe que solamente el Señor puede sacar la persona de una dificultad. Y sabe que el poder de Dios, este mismo Cristo que está siendo profetizado aquí, y que está siendo declarado, y que está siendo reconocido, el mismo que le dio autoridad. Y mire lo que dice el San Lucas 24, versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo resucitase, padeciese primero, y resucitase de los muertos al tercer día. Hoy no hay dificultad para nada. Si alguien resucitó de los muertos, si alguien está vivo, hay alguien que tiene el poder. Hay alguien que tiene el poder de su vida. Hay alguien que tiene la restauración de su vida. Hay alguien, si alguien anda, amén, pidiéndole el poder que se manifieste en su vida, Cristo tiene la llave y con Él te tienes que encontrar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Dice versículo 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde aquí. Comenzando desde aquí adentro de la iglesia. Comenzando desde aquí. Porque aquí se deben convertir las personas. Adentro de la casa de Dios, las personas deben contar testimonio del poder de Dios en su vida. Las personas pueden contar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Desde aquí sale el arrepentimiento hacia afuera. Desde aquí sale la transformación hacia afuera. Desde aquí sale el poder de Dios para afuera. Por eso nos está diciendo, desde aquí está escrito que la iglesia sepa que padeció, que sufrió por tu pecado, que sufrió por tu pensamiento, por tu tristeza, que sufrió por tu soledad. Pero Él está vivo. Jesús de Nazaret, varón profeta, poderoso en obra, maravilloso en poder. Ese es nuestro Cristo. Ese es el Cristo que predicamos. Pero el cielo y la eternidad se abre cuando hay arrepentimiento. Cuando hay un corazón arrepentido. Cuando hay un corazón contristado. Cuando hay un corazón dispuesto a ver el poder de Dios.
Ellos estaban perdiendo el fuego, por eso no le pudieron reconocer. Ellos estaban perdiendo, la tristeza le estaba apagando el fuego en sus corazones, por eso no lo podían ver. Pero cuando vino Él y quitó el velo, y cuando Él vino y se acercó y le dio al Espíritu, ellos empezaron a vivir bajo el fuego del Espíritu. Y cuando empezaron a vivir bajo el fuego del Espíritu, cuando una persona empieza a vivir bajo el fuego del Espíritu, empieza a hablar diferente, empieza a entender diferente las cosas, empieza a ser guiado por el Espíritu, empieza a entender que Dios es el que guía su vida y que para Él nada es imposible. Por eso Pablo dijo en su palabra, dijo, mire lo que dice 1 Corintios 2, versículo 12 en adelante. Dice, por esto no me propuse, no solamente entre vosotros cosas algunas, sino de Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la cruz desata las cadenas del enemigo. El poder de la cruz rompe las maldiciones. El poder de la cruz quita la tristeza. El poder de la cruz quita la enfermedad. El poder de la cruz quita la locura. El poder de la cruz rompe los yugos. Por eso su sangre, su poder, su gracia tiene que estar sobre su vida. Y su boca y su corazón lo debe invocar. Y su corazón debe reconocer lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y miren lo que dice su palabra más abajo, versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4 dice, y mis palabras no fueron, ni mis predicaciones fueron con sabiduría, sino con demostración. Si tú eres hijo de Dios, tienes que demostrar lo que hay adentro tuyo. No puedes servir a dos señores. O echas al diablo de tu vida y dejas a Cristo en tu vida. Hay un solo espíritu que tiene que haber en tu vida. Por eso es algo muy importante lo que Dios te está llamando. Y te está llamando una salvación eterna. Y te está llamando una restauración eterna. ¿Por qué? Porque el que te llamó es el que te va a justificar y es el que te va a perdonar. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, ni palabra ni mis predicaciones fueron con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Amén. Esos que estaban desesperados, se les fue quitado el velo de sus ojos. Y ellos empezaron a testificar que Jesucristo estaba vivo. Ellos empezaron a declarar que aquel que murió al tercer día resucitó. Ellos empezaron a decir, Jesucristo, el Jesucristo de Nazaret, es mi Cristo, es mi Salvador, es mi Señor. Él no está muerto. Obras maravillosas hace hoy, obras maravillosas hace mañana, obras maravillosas hace cuando la iglesia llega con un arrepentimiento delante de Él, cuando la iglesia quiere mantenerse bajo el fuego del Espíritu, cuando la iglesia quiere mantenerse bajo el fuego del Espíritu, continuamente llama al arrepentimiento a su vida, continuamente practica el arrepentimiento, continuamente le dice, sin tu poder yo no me muevo de aquí, sin tu poder yo no salgo por esa puerta, sin tu poder yo no me voy de este lugar, sin tu poder, Señor, yo no salgo para allá. ¿Por qué? Porque con el poder de Dios es lo único que puedes vencer la adversidad de tu vida. Y aquí Pablo decía, yo predico con la manifestación del Espíritu, con el poder que hay adentro mío, con el poder no con sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios. ¿Y cuál es la demostración del poder de Dios? Es el Espíritu Santo haciendo obras maravillosas. Que el que no puede, empieza a hacer lo que no puede hacer. El que perdió la esperanza, empieza a tener esperanza. El que estaba enfermo, ya no es más enfermo, porque Cristo lo sana por su llaga. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 4 dice, mis palabras no fueron con predicación, fueron con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder de Dios, para que vuestra fe no esté basada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios empieza a invadir nuestros corazones, cuando el poder de Dios nos empieza a visitar, ¿sabe lo que empieza a hacer? Empieza a que el arrepentimiento sea real en nosotros, para que el fuego venga. Nunca va a venir el fuego si no hay arrepentimiento.
Nunca va a venir el fuego si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una práctica diaria. Te necesito al Dios de poder. Necesito a aquel Cristo. Y mira cómo lo habló Pedro. Pedro, en Hechos 4, versículo 15 dice, mataste al autor de la vida. Lo sacaste de tu vida. Sacaste la fe de tu vida. Mataste al autor de tu vida. Dejaste de confiar en aquel que te dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué están tus ojos cegados? ¿Por qué aún estás en la iglesia y no te alegras? ¿Por qué aún estás sirviendo y no te gozas? ¿Por qué aún estás adorando y no te gozas dentro de tu corazón? ¿Por qué? Porque el fuego se alejó de ti. Cuando el Señor te dice arrepiéntete. No mates al autor de la vida en ti. No mates a Jesús de Nazaret adentro tuyo. Aún cree cosas mayores que Él hará contigo, con tus manos, con tu cuerpo, con tus pensamientos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, y de los cuales nosotros somos testigos, solo los que están bajo la manifestación del Espíritu pueden ser testigos de Él. Amén. Ellos no estaban bajo la manifestación del Espíritu cuando estaban tristes y cuando estaban sus ojos velados. Ellos empezaron a estar bajo la manifestación del Espíritu cuando sus ojos estaban abiertos, sus oídos estaban abiertos a escuchar. Y ellos decidieron escuchar a Jesús. Y ellos decidieron decirle, y ellos mismos le dijeron, no te vayas, sino quédate con nosotros, porque el día declina y la noche viene y yo quiero estar contigo. Ellos llamaron a Jesús a su vida, no lo dejaron ir. Y sabe que usted tiene esta noche la oportunidad de llamar al Espíritu Santo sobre usted. Esta noche usted tiene la oportunidad de decirle al enemigo que lo suelte, de decirle, las obras demoníacas no tienen autoridad sobre usted, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y le dio la llave de la libertad. O usted es el que acciona el poder sobre usted en Cristo Jesús, a través del arrepentimiento, a través de reconocer que Jesucristo murió por usted, pagó los pecados y usted es el libre hoy. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 16 dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis y ha confirmado su nombre y la fe de que por él ha dado a este completa sanidad. Por la fe en Cristo Jesús vas a soltar ese andador y vas a entrar caminando por esa puerta. Y cuando tú la veas caminando, ay, la sanó el Señor. No, yo quiero milagros extraordinarios en mi vida. ¿Me entienden? Hay cosas mayores para que Dios haga esta noche aquí. Cosas mayores. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Y versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sepa por ignorancia. ¿Sabe cuántas personas sacan a Jesús de sus vidas por ignorancia? ¿Sabe cuántas personas se levantan a la mañana y caminan y hacen como quieren y nunca los llaman y nunca los invitan para que los acompañe a hacer lo que tienen que hacer? Por eso fracasan. Por eso fracasas. Porque a Cristo lo tienes por último. Cuando tiene que ser la primicia de tu vida. Cuando Cristo sea la primicia de tu vida, vas a ver el poder de Dios manifestado sobre tu vida y te vas a mantener en el fuego. Creyendo, entendiendo que aquel que murió nunca te abandona. Que aquel que te dio vida siempre está al lado tuyo. Que aquel que hace obra maravillosa, abriéndole los ojos a las personas, abriéndole los oídos a las personas, aún hace cosas mayores, no deja a las personas en las sillas sentados, sino que las empoderas para salir a hablar de Él.
Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, mas ahora, hermano, sea por ignorancia, habéis hecho esto también como vuestros gobernantes. Pero el versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido. Dígame, ¿quién puede levantar su mano y decir, pero Dios ha cumplido conmigo? Mira cuánto tenemos aquí que Dios ha cumplido. O sea que la manifestación te va a caer, porque si te cumplió, va a seguir cumpliendo contigo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, pero Dios ha cumplido, así como habéis antes anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo de padecer. Así que, ¿qué hagamos ahora? Arrepentidos y convertidos. ¿Quiere el fuego? Pero lo tenemos que arrepentir. ¿De qué? De nuestros pecados, de nuestras desobediencias, de no ser personas justas, de preferir lo más fácil. El ser humano quiere lo más fácil, por eso tiene un teléfono hoy que se conecta satelitalmente, porque no se quiere mover. Que ore el pastor, que ore el profeta, y que me imparte su unción. Nunca va a caer sobre ti si tú no estás comprometido. Nunca te va a dirigir la unción si tú no estás comprometido. Amén. En ese momento, ellos vivieron una vida sin celulares, sin internet. Ellos vivían una vida y sabes que tenían que, para ir a visitar donde estaba Jesús, tenían que caminar kilómetros. Saben cuándo viene el viento, pero no saben cuándo viene Cristo. Saben cuándo viene la lluvia, pero no saben cuándo Cristo está derramando su bendición. Saben cuándo Dios se está manifestando, pero no lo saben restringir. ¿Por qué? Porque todavía no lo han reconocido. Lo tienes que reconocer. Y mire lo que dice. Así que, hermano, arrepentidos y ¿qué? Y convertidos. Convertidos. Amén. Ahora lleve esa palabra para dentro de su corazón. ¿Seré un convertido hoy? ¿O seré que alguien que tanto le insistieron? Bueno, vamos a la iglesia, vamos. ¿Sabes cuántas personas vienen por insistencia de otro a la iglesia? Tú que no seas uno de ellos. Tú que vengas porque tú lo decidiste. Y porque tu corazón está convencido. Dios no se va a llevar a personas que las obligan a venir a la iglesia. Por eso yo no te obligo a venir a la iglesia, no te obligo a venir a escucharme. Yo te voy a hablar la verdad. Y si tú quieres la verdad, la vas a tener. Y quieres el poder, también lo vas a tener. Porque por eso se manifiesta el poder de Dios en sanidad y en milagros. Por eso Dios tiene compasión de las personas y extiende su mano de amor, como lo vas a entender hoy. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Más abajo dice, porque arrepentidos y convertidos, para que sea borrado vuestros pecados. Nunca puede venir y permanecerme bajo el fuego si el pecado no se fue. ¿Sabes que muchos se pararon así cuando Jesús estaba predicando y se fueron? Porque no quería que se le borren cosas, no querían dejar una vida atrás. Hasta Jesús se le pararon las personas cuando predicaba a él, se le pararon y se fueron. Amén. ¿Cuántos de usted le pasó por la mente pararse de ese lugar y irse? Y usted piensa que abandona la mano de Dios y puede hacer algo. Si el problema lo tenía usted. Si el problema lo tiene usted. No suelte la mano de Dios. Yo le doy un consejo, no suelte la mano de Dios. No se suelte del propósito de Dios, no se suelte. No entiendo, me pasaron miles de cosas, miles de pruebas y yo le tendría que decir todo lo que me pasó. Amén, pero te digo algo, conmigo cumplió y sigue cumpliendo. Por eso te digo, siempre va a cumplir cuando estés comprometido. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo dice, para que vengan, sean borrados vuestros pecados y para que vengan a la presencia de Dios, ahí viene el fuego. Ahí viene el fuego. Cuando yo le digo que venga tiempos de refrigerio, ¿por qué? Porque el pecado lo solté. Porque me arrepentí. Porque le pedí que esté sobre mí. Y el fuego se va a quedar. Y cuando el fuego se quede en su corazón, el fuego lo va a dirigir continuamente a más fuego, a más fuego,
a más transformación de su vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, y Él envía a Jesús, que fue antes anunciado, a quien cierto es necesario que el cielo reciba en la restauración de todas las cosas de las que habló Dios, de sus santos profetas, que han sido, y sabe que desde tiempo antiguo el Señor nos prometió la libertad. Y sabe que desde tiempos antiguos el Señor nos prometió la sanidad. Desde el tiempo antiguo, cuando Él llegó, ¿sabe lo que le dijo a su pueblo? Tiempos de buenas noticias han llegado. Tiempos de salvación. Tiempos de restauración. Tiempos de sanidades. Tiempos de milagros. Tiempos de buena nueva de salvación. En los corazones de los que se arrepienten. Por eso yo le digo, usted quiere permanecer bajo el fuego. No tiene el fuego. Lo perdió. Se enfrió. Vuelva al arrepentimiento. Pero usted hoy se tiene que ir con el Espíritu Santo adentro de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, pero el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. Amén. El Señor les dijo, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis sin esperanza? Si llegó el que lo hizo todo y lo formó todo con amor. Y es el que te da la libertad para entrar al lugar santísimo. Su palabra dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo, que no fue que... Ya está aquí, hermano.